para conseguir que se distribuya este aire por todas las zonas de manera óptima, es necesario instalar sistemas de difusión de aire. El objetivo principal de la difusión de aire es lograr un confort térmico dentro de la zona donde será distribuido. El confort térmico no es más que una condición mental que expresa satisfacción dentro de un ambiente. Este confort se puede presentar tanto en el exterior o en el interior, ya sea de una casa o un edificio. Dentro del confort térmico se consideran, o podemos considerar dos factores: los factores internos y los factores externos. Dentro de los factores internos se encuentra el sexo de la persona, la edad de la persona, las características físicas y biológicas, una salud física, una salud mental, su estado de ánimo, bueno, entre otras, ¿verdad? Dentro de los factores externos se encuentran la ropa que llevamos puesta, el tipo y color de la vestimenta, algunos factores ambientales como puede ser la temperatura del aire, la humedad del aire, la velocidad es un factor importantísimo. Estos dos factores pueden afectar directamente a la salud y a la aceptación de las personas a permanecer o irse incluso de un lugar. Se considera confort térmico donde la mayoría de las personas estarán cómodas en ciertos rangos de temperatura y humedad. Estos rangos de temperatura y humedad están establecidas por algunas entidades como ASRAE, la norma oficial mexicana, la norma del INSS, por ejemplo, para hospitales, y entre otras, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que se vaya a condicionar. Dentro del confort térmico, la distribución del aire juega un papel muy importante para que este se logre, ya que de esto depende mucho la calidad del aire del espacio y el movimiento que se tiene en este espacio donde se distribuya el aire. El estándar de ASRAE 55 tiene como objetivo establecer las condiciones térmicas aceptables para los ocupantes. Este estándar establece que no hay un movimiento mínimo de aire para un confort, pero sí recomienda unas velocidades de aire máximas de 30 pies por minuto con una temperatura interior de 72 grados Fahrenheit y 50 pies por minuto con una temperatura a 78 grados Fahrenheit. También se considera que se ha llegado a un confort térmico cuando se tiene un 90 de aceptación bajo las condiciones ambientales en que se encuentren, es decir, temperatura, humedad, velocidad del aire, nivel de ruido, pero a pesar de esto aún así siempre habrá personas disconformes en un espacio, por eso ese rango de porcentaje. Y ese disconfort de las personas, eso es algo inevitable, pero se pretende que el porcentaje sea menor. Para eso debemos de tener en cuenta que ninguna parte del cuerpo debe de percibir una sensación de frío o calor. Esto depende de las condiciones de cada persona, las condiciones físicas y biológicas, internas y externas también. Para poder acondicionar un espacio, debe de existir una buena difusión de aire, que consiste en la gestión de los medios materiales y técnicos con el fin de conseguir una instalación confortable. Para poder lograr esta difusión se consideran dos factores. Una es la velocidad del aire y la velocidad terminal. La velocidad del aire es la velocidad que se produce entre las aletas de las rejillas o el difusor, que este dato normalmente nos lo proporcionan los fabricantes en tablas, y en muchos casos vienen velocidades mencionadas también como algunas velocidades de cuello. Sería cuestión de consultarlo con los fabricantes. La otra es la velocidad terminal, que es la velocidad que afecta directamente sobre los ocupantes. Este aire ya no transporta energía, únicamente su propósito al circular dentro de los espacios es brindar confort. Este aire ya está a una velocidad aceptable y con una temperatura donde únicamente ya sentimos confortable el estar en ese espacio. Para la distribución de aire se consideran diferentes velocidades, tanto para la velocidad de aire como para la velocidad terminal.
Para la velocidad de aire, que es la velocidad del paso por las aletas, se considera que para las rejillas de inyección se tiene una velocidad entre 500 y 700 pies por minuto. Para los difusores se considera entre 500 y 800 pies por minuto. Para difusores lineales se considera una velocidad entre 500 y 700 pies por minuto, igual que las rejillas. Y para rejillas de toma de aire y desfogue se considera entre 500 y 800 pies por minuto. Esto son unas consideraciones, pero bueno, va a depender del criterio de cada proyectista o del técnico que lo esté desarrollando. Las velocidades terminales también pueden variar. Esto depende ya sea del espacio o actividad de las personas. La actividad terminal que se recomienda para fábricas, en este caso, pueden ser entre 100 y 140 pies por minuto, que es la velocidad ya de confort donde nosotros ya nos estamos moviendo. Para oficinas entre 70 y 100 pies por minuto, y para salas de espera entre 50 y 70 pies por minuto. Si bien cada vez se busca que haya una menor velocidad terminal, ya que muchos consideran una velocidad terminal de 50, y es como ya lo establecido para una ocupación ya sea de oficinas, salas de juntas, donde no haya mayor actividad y nos desplacemos a una velocidad relativamente pequeña. Y bueno, estas velocidades igual pueden variar de acuerdo ya sea a la experiencia o criterio de quien esté realizando el proyecto. La velocidad del aire puede influir en ciertos factores que pueden llegar a provocar reacciones dentro de los espacios ocupados. Algunas de las reacciones y aplicaciones serían las que tenemos en la tabla, que tenemos que con una velocidad hasta 16 pies por minuto, ya en la zona de ocupación, el aire se quede estancado, lo que nos puede provocar que se caliente, que se contamine el aire, porque no existe una renovación de aire exterior. En este punto no se recomienda ninguna aplicación. Para, para 25 pies por minuto se considera como favorable, ya que se tiene un flujo de aire que no se siente, y la aplicación puede ser en todo lo comercial, desde oficinas hasta algunos comercios con bajo flujo de personas. De 25 a 50 son las velocidades que normalmente se tienen en los espacios, son las que consideran a grandes criterios muchos especialistas. Y bueno, estas velocidades de 50 veces por minuto será como para personas sentadas. Esto aplica también para comercios y oficinas. También tenemos que a 70 pies por minuto ya se considera una velocidad desfavorable, ya que si tenemos algunos papeles ligeros, estos pueden ya empezar a moverse por esta velocidad que vamos a tener en la zona ocupada. También 80 pies por minuto se pueden considerar favorables para algunas aplicaciones, como almacenes y comercios, donde hay más afluencia de gente que se desplazan lenta pero constantemente, y entre 80 y 300 se considera favorable, pero para algunas fábricas, donde hay una mayor afluencia de gente y la actividad que desempeñan, bueno, pues es diferente a la de oficinas. Para la velocidad del aire es importante considerar la zona de ocupación, ya que de esto depende que el aire no caiga a velocidades mayores a las recomendadas hace un momento, ya que esto puede llegar a producir una molestia en la gente. Las zonas de ocupación se consideran de la siguiente manera. Para personas de pie se considera una altura de 2 metros, aunque si bien la altura promedio de los hombres es 1.8 y de las mujeres 1.6 metros, se considera un margen para estas personas de pie. Para personas sentadas se considera una altura de 1.3 metros. De una distancia de una ventana tenemos una separación de 1 metro, y para distancia de la pared tenemos 0.5 metros. La difusión de aire en las zonas de ocupación debe de tener en cuenta que debe de haber una buena calidad de aire interior, ausencia de corrientes de aire altas,
y un nivel acústico confortable. Antes de poder hacer la selección de los sistemas de difusión y seleccionar algunas unidades terminales, debemos plantearnos que estas no solamente son un elemento más de la decoración del local, sino que la misión es aún más importante, que es la de mantener el confort. Para esto se deben de plantear unas condiciones para su selección. Una sería saber cómo funciona una unidad terminal, cómo inyecta el aire y el alcance que tiene, dónde debemos colocarla para lograr que tengamos un barrido de aire en todo el espacio, qué valores límites deben de cumplirse, como las velocidades de aire que se deben de tener en la zona de ocupación, y cómo pueden cumplirse estas condiciones. Eso es algo, unas condiciones que debemos de tomar en cuenta para poder hacer una selección, bueno, para tener una buena difusión de aire. Para poder lograr que el aire llegue a las zonas ocupadas, se debe de evaluar el alcance que tienen, en este caso, los elementos terminales, ya sea difusores o rejillas. Teniendo en cuenta que el alcance es la distancia que recorre el aire desde la unidad de inyección hasta que desciende a su velocidad, a una velocidad de confort, este alcance puede ser isotérmico o no isotérmico. ¿De qué depende esto? Depende de qué tipo de aire voy a inyectar al espacio. Si es aire exterior que no fue tratado por un equipo, llámese manejadora o fan and coil, este alcance se considera isotérmico. Y cuando el aire que fue tratado por uno de estos equipos, este alcance o este aire se considera un alcance no isotérmico, ya que la temperatura de inyección pues es diferente a la del espacio. Para mover el aire es más común mover aire no isotérmico, es lo que tenemos en todos los casos, en la mayoría de los casos en los espacios acondicionados. Y esto representa un mayor reto, ya que este aire pues, es más pesado y tiende a bajar con mayor rapidez comparado con un aire totalmente exterior, que sería el caso del aire isotérmico. En esta foto podemos apreciar lo que es el alcance en términos generales. Este tipo de difusión se conoce como vena de aire, donde en la primera parte de la vena se tiene una alta velocidad y el área de inyección de aire es muy angosta. En la segunda parte, esta vena, bueno, ya disminuye su velocidad y se empieza a expandir, y se expande a una proporción de entre 4 y 6 veces con respecto a la salida del elemento. En la tercera parte de la vena se adopta ya una forma semicircular, ya que se ha mezclado con el aire del ambiente, y bueno, ya ha bajado su temperatura y ha disminuido su velocidad. La última parte de la vena es la parte en la que más nos interesa a nosotros estudiar, ya que es donde la velocidad ya disminuyó hasta una velocidad donde ya es una velocidad de confort de aproximadamente 50 pies por minuto. En forma general se puede observar que cuando más va avanzando el aire, mayor volumen tiene la vena de aire, ya que se ha mezclado con el aire del ambiente, y por consiguiente ha reducido su velocidad. Esto lo podemos observar igual para los que fuman o fumamos. Al expulsar el humo, pues vemos en la salida de la boca un radio muy pequeño, pero a medida que va avanzando, pues se mezcla con el espacio y se crea una difusión. Es exactamente lo mismo. El alcance de los difusores también puede estar afectado por el llamado efecto Coanda. Este efecto se tiene cuando el aire es inyectado por techo o pared a una distancia menor de 30 centímetros. Este efecto hace que el aire saliera al techo en su recorrido, y este fenómeno ayuda a que el aire no caiga a la zona de ocupación hasta haber descendido su velocidad a valores que no provoquen sensación térmica. Este efecto es muy benéfico para todos los que están diseñando el aire, y vaya, nos puede ayudar muchísimo.
¿Cómo se produce el efecto Coanda? El efecto Coanda se produce cuando el aire que se encuentra entre el aire que inyectamos y el techo es de alguna manera inducido, que esto genera una depresión. Esto hace que el aire o la vena de aire se pega al techo evitando que ésta se desvíe. Esto ayuda a que se tenga una mayor mezcla del aire impulsado hacia el local y bueno, así evitamos que el aire caiga a una temperatura, no sé, de 12 grados, que es algo muy desagradable y a una velocidad alta donde lo único que haría pues, es que igual nos fuéramos del lugar donde estuviéramos. ¿Cuándo se va a presentar el efecto Coanda? El efecto Coanda se presentará cuando la inyección de aire sea menor a 30 centímetros, como lo comentábamos hace rato, 30 centímetros del techo, y si no se conserva esta distancia, no se produce el efecto, y nuestro alcance real puede disminuir hasta un 25%. Esto lo podemos observar en las instalaciones aparentes, donde es muy común ver ductos redondos o ovalados, y donde el difusor se encuentra a una distancia del techo mayor a 30 centímetros. Ahí es donde no podemos tener ese efecto Coanda. Por otra parte, el efecto Coanda se puede producir si se tiene al menos un cuello horizontal de al menos 15 centímetros. Eso sería como tener un difusor con un marco de 15 centímetros, que no es muy común de ver. También se debe considerar que si hay algunos elementos sobresalientes del techo, como son las pantallas o las traves o cualquier otro elemento que impida la circulación del aire, este va a ocasionar que nuestro efecto, si tenemos un efecto Coanda, al entrar en contacto con ese, llamémoslo, obstáculo, este se despegue del techo y perdamos ese efecto y esa buena distribución. Dentro del efecto Coanda tenemos algo que es el caudal inducido. El caudal inducido es la cantidad de aire que es arrastrada por la vena de aire de inyección. Este se presenta cuando el aire que sale de un elemento de inyección crea un efecto de arrastre. Ese efecto de arrastre lo podemos ver sobre toda esta área. Y se da en el perímetro donde ya tenemos bajas velocidades. Ese perímetro que tenemos en toda esta área de la vena de aire ya tiene baja velocidad. Nuestra vena de aire, la mayor velocidad va a ser aquí en medio. Una vez llegando a estas orillas o a este punto de acá es donde ya tenemos nuestra velocidad de confort. También algo que se debe de considerar es el punto crítico, que es cuando el aire ha disminuido su velocidad por debajo de los 100 pies por minuto y este se despega del techo y empieza a descender. Este dato nos lo proporcionan normalmente los fabricantes en sus hojas de selección y se puede observar cuando dan diferentes valores de alcance. La mayoría, estos valores hacen mención a la velocidad del tiro. Normalmente dan tres valores diferentes de tiro, por ejemplo, 4, 7 y 11 pies. Esto lo podemos interpretar que a una distancia de 4 pies tenemos una velocidad de 150 pies por minuto. A una distancia de 7 pies tenemos una velocidad de hasta 100 pies por minuto, que es donde ya tenemos el punto crítico, es donde pasando ese tiro, nuestro aire ya se despega del techo y empieza a descender hacia la zona de ocupación. Y bueno, y a 11 pies tenemos una velocidad de 50 pies por minuto, que es cuando el aire, como les comentaba, ya se ha despegado del techo
y comienza a descender o ya está en la zona de confort. Es importante considerar el punto crítico en la selección, ya que muchas o muchos llegamos a poner algunos difusores de retorno o unas rejillas de retorno cerca, sin tomar en cuenta hasta dónde vamos a tener nuestro punto crítico. Entonces creemos que el aire va a seguir avanzando y avanzando o va a caer ya directamente, y no al contrario, o sea, lo estamos regresando si lo tenemos pegado al techo. Es importante saber interpretar las tablas que nos dan los fabricantes. También hay unos fabricantes que dan únicamente dos valores. Cuando nos dan dos valores, en este caso serían, no sé, 7 y 11 pies, por así. El 7 ya hace referencia a los 100, ya no están manejando los 150, ya hace referencia a los 100. Y los 11, bueno, hace referencia a los 50 pies por minuto, que es donde queremos estar y que nuestro aire sea un aire de confort. También es importante prevenir las zonas mal acondicionadas. Esto se puede producir cuando el aire no es capaz de llegar a ciertas áreas del espacio y o porque el retorno está mal citado. Esto puede ser porque digo, no consideramos bien los tiros o no consideramos bien los retornos, no consideramos el efecto coanda y vaya, todo esto nos puede generar lo que en algunas ocasiones llaman el cortocircuito. Este se produce cuando se cree que el aire descenderá directamente al espacio y al contrario de este lo enviamos directamente a las rejillas de retorno y evitamos que el aire haya intercambiado energía y vaya acondicionado el espacio, se haya llevado los contaminantes y bueno, sí, vamos a tener zonas estancadas, zonas con contaminantes, zonas de alta temperatura, si no podemos evitar estas prevención de zonas. Bueno, en estas figuras también podemos observar cómo si ponemos una rejilla de retorno mal situada, como lo que les comentaba hace un momento, hace que el aire se retorne a la unidad de acondicionamiento y perdemos lo que el efecto con. Es importante tener en cuenta cómo se moverá el aire y cómo se difundirá en todos los espacios donde se vaya a distribuir, ya que a grandes rasgos esto dependerá del éxito que se tenga en todo el proyecto. Podemos haber hecho el mejor cálculo térmico que pueda existir, podemos haber hecho la mejor distribución que pueda existir, pero si no seleccionamos una buena rejilla o no tenemos en consideración una buena difusión de aire, arreglarlo después va a salir más caro que cuando se instaló de inicio. Es importantísimo que se tengan en cuenta los alcances que se tienen, no tanto para dejar igual zonas sin confort, más bien para no sobresaturarlas y evitar que la gente no pueda estar ahí, o sea, se les haga imposible trabajar en ese espacio. Bueno, en esta imágenes podemos observar, en esta imagen podemos observar otro ejemplo de la mala distribución. Aquí podemos observar los efectos que se pueden producir si el aire es inyectado de manera vertical a un espacio dentro de la corriente donde llevamos altas velocidades que pueden ser incómodas para la gente. Muchos consideramos rejillas de inyección sin tener en cuenta que las rejillas de inyección tienen grandes distancias y sus velocidades a una corta distancia pueden afectar al confort. Aquí podemos observar cómo al poner una rejilla, un difusor de manera vertical en una zona acondicionada, nos generaría primero mucha turbulencia para el que esté ahí abajo o para el que pase. A lo mejor a muchos les gusta sentir el aire a chorros, ¿verdad? Pero no por mucho tiempo. Es algo refrescante nada más por un momento, pero estar ahí bajo
chorro de aire a una temperatura baja, vaya, puede crear problemas de salud y un desconfort muy grande. Aquí podemos ver cómo el aire, ya cuando está tocando el piso, todavía tenemos unas velocidades incluso de hasta casi 8 metros por segundo, que es una velocidad alta, arriba de 100 pies por minuto. Esto es algo que debemos igual de considerar a la hora de empezar a hacer la difusión del aire. Y bueno, aquí podemos observar otra imagen de lo que sería una mala distribución. Aquí tenemos algunos efectos que se consideran si inyectamos el aire con una inclinación de 60 grados y cerca de un muro. Esto aporta al hecho de que inyectemos el aire en una sola dirección, aísla, nos puede llegar a aislar esta zona que no tiene inyección y pueda llegar incluso a impedir su acondicionamiento y tendríamos estancamiento de aire si no tenemos a lo mejor una buena distribución. También aquí podemos ver que si hacemos chocar el aire contra un muro, este se pueda adherir al muro desplazándose sobre su superficie, o sea, creando un efecto Coanda, pero ahora en el muro. Y esto también puede dejar unas zonas aisladas en la parte central y en la parte izquierda del espacio donde estamos acondicionando. Bueno, hace un momento hablábamos de los diferentes tipos de alcances, que es el alcance isotérmico y el no isotérmico, y a fin de poder evitar un mal acondicionamiento, se debe de tener en cuenta qué tipo de aire se va a inyectar al espacio, ya que de esto se determina qué alcance vamos a tener y cómo puede beneficiar o afectar a las zonas ocupadas. Anteriormente hablamos de los alcances isotérmicos y no isotérmicos. El alcance isotérmico, como les comentaba, es inyectar aire a la misma temperatura que tiene el aire en el interior del espacio. Es decir, no hay una delta T. La temperatura de inyección y la temperatura interior no tiene ningún aporte de energía. En este caso, nuestro alcance va a ser el mencionado en las tablas de los fabricantes. Así, o sea, así tal cual, si nos dicen 15, van a ser 15 con un alcance isotérmico. Aquí porque bueno, el aire no ha sido acondicionado, no está pesado, puede ser distribuido de manera muy bien y no está presentando ningún intercambio de energía con el aire ambiente. Pero para el caso de los alcances no isotérmicos, se puede definir de la siguiente manera. Si el aire inyectado es más frío que el aire del espacio, que es lo que normalmente se tiene en los espacios acondicionados, podemos calcularlo o nos reduce en lo que es 1.5% por cada grado centígrado de diferencial de temperatura, por ejemplo. Si tenemos, no sé, un alcance, por decir un número, de 10 metros y tenemos una temperatura de 72 grados Fahrenheit en el interior y necesitamos inyectar a 52 grados Fahrenheit, perdón, ahí dice centígrados, pero alrededor es Fahrenheit, esto nos da una delta T de 20 grados Fahrenheit, que sería aproximadamente lo mismo a 11 grados centígrados. Con este podemos hacer nuestra operación, que sería nuestro alcance en metros, porque esta fórmula está en metros, sería nuestro alcance de 10 metros menos lo que sería 1.5 entre 100. El 1.5 es el porcentaje que reduce por cada grado centígrado, por el delta T, que son 11, y por nuestro alcance. Todo esto nos va a dar un alcance real. Para este caso, nuestro alcance real sería de aproximadamente 8.3 más o menos, que sería aproximadamente el 17%.
Este 17% es menos, es menor que el alcance. El 17%, o sea, si ya tenemos, no sé, los 10, ya nos va a dar el 8.3 más o menos, que corresponde a un 17%. Y bueno, esa es una manera de considerar un alcance cuando vamos a inyectar el aire frío. Pero también podemos calcular el alcance si tenemos aire caliente o aire más caliente que el del espacio. A lo mejor sería el caso de, de invierno. Este dice que si es más caliente el aire que vamos a inyectar, este aumenta un 2% por cada grado centígrado de diferencia. Aquí, bueno, tenemos por ejemplo, si tenemos el mismo alcance, no sé, de 10 metros, pero ahora la temperatura en el interior es de 68, que algunos consideran una temperatura en épocas de invierno de 68, y una temperatura de inyección de, no sé, de 77, ahí tenemos un delta T de 9 grados Fahrenheit, que sería lo mismo, aproximadamente 5 grados centígrados. Si utilizamos la fórmula aquí mencionada para tener esa corrección por inyectar aire frío, ahora tenemos que sería el alcance real, que son los 10 metros, más el 2% que tenemos por cada grado centígrado entre 100, más 5, que es el delta T, y por 5, perdón, y por 10. Y esto nos daría un alcance aproximadamente de 11 metros, que sería más o menos un 10% más. ¿Por qué nos da más? Pues bueno, pues porque el aire no es tan pesado como el aire frío. Es muy importante saber qué tipo de aire vamos a inyectar y en base a eso calcular si el aire cumple su objetivo de llegar a las zonas donde se espera que llegue. Es importante considerar estos valores estos porcentajes que tenemos del alcance no isotérmico y lo podemos consultar con los fabricantes. O sea, ellos normalmente en sus tablas nos tienen o nos mencionan a qué temperatura fueron calculados esos valores. Entonces, para poder tener esas diferencias y saber a qué temperatura lo están calculando y saber nosotros qué porcentaje vamos a tener de reducción o de aumento, ya sea el diferente aire que vamos a inyectar, es muy importante poder tener en cuenta estas pequeñas formas. Bueno, también para tener una buena distribución de aire se consideran algunos sistemas. Uno de ellos es el sistema de mezcla. En este sistema el aire se suministra a velocidades mayores y temperaturas menores. Algunos proyectistas tienen un criterio de un delta T de 20 grados Fahrenheit con respecto a la temperatura interior. Y bueno, esto ayuda a que se tengan menos caudales. En este sistema, el aire de inyección se mezcla con el aire del ambiente, aumentando su temperatura y reduciendo su velocidad. Esto se emplea mucho en los edificios o centros comerciales, no sé, igual casas. Es el sistema más usado. Y bueno, a grandes rasgos, este sistema busca que se produzca una rápida mezcla, como bien su nombre lo dice, es una rápida mezcla del aire inyectado con el aire del ambiente para que se puedan unificar las temperaturas y la velocidad sea menor en las zonas ocupadas, con el fin que no existan algunas inconformidades térmicas.
Las características principales del sistema de mezcla son el sistema, que es el sistema de distribución más común, que se puede fabricar de diferentes formas, ya sea cuadrado, circular, ovalado, textil, eh, dependen, es bueno, su construcción depende del proyecto, eh, que se debe introducir el aire a una velocidad suficiente para que se pueda mezclar con el aire del local y llegar a las zonas de confort con velocidades bajas. También debe existir una velocidad y nivel sonoro aceptable en la zona de ocupación y que bueno, con este método las temperaturas dentro del local son uniformes y que es muy importante la posición de las rejillas y de los difusores, ya que las cargas térmicas influyen mucho en la circulación del aire. Eh, También tenemos el sistema de desplazamiento. En este sistema, el aire se suministra directamente al espacio a temperaturas ligeramente menor que la temperatura interior y, bueno, velocidades menores, aproximadamente 70, 40 pies por minuto. Aquí el aire se impulsa directamente sobre el suelo, sin nada de turbulencia. Aquí el aire relativamente, bueno, frío, con pocas partículas contaminantes, se reparte uniformemente y con poca velocidad en el piso, creando un efecto como de piso inundado. De esta manera, el aire asciende junto con las fuentes de calor, llámese máquinas, personas, y creándose algunas corrientes verticales y que durante este recorrido son calentadas. Vaya, este es al entrar con una fuente que está generando calor, bueno, el aire asciende en forma de pluma térmica, o lo que le llaman pluma térmica, y eso nos ayuda a que en la parte de arriba, en la zona no ocupada, tengamos el aire caliente y los contaminantes, y donde puede ser retornado, y en la parte de la zona ocupada tengamos una velocidad muy baja y solamente teniendo un confort a las personas y llevándose el aire de las fuentes de calor. Este sistema, al contrario que con el de mezcla de aire, la temperatura en la zona de ocupación es inferior a la temperatura del aire retornado a través del techo. Las características principales de este sistema es que se sigue una ley muy simple, que es que el aire caliente, más ligero que el aire frío, tiende a subir. Eso, bueno, yo creo que todos lo sabemos. Eso es independientemente de que sea aire acondicionado o no, esta ley pues se cumple. Otra característica son que el aire frío o aire acondicionado se difunde a ras del suelo en la zona ocupada y crea un efecto de piso inundado, lo que les comentaba igual hace un momento. También aquí, bueno, es que el aire frío al entrar en contacto con una fuente de calor se calienta y sube a la parte alta para ser retornado, y que la difusión se efectúa directamente en la zona ocupada a bajas velocidades para que no se tengan un disconfort en la zona ocupada. Estas son las características del sistema de desplazamiento, sin andar ahorita tanto en el tema de temperaturas o qué sería lo más recomendable. Estas son a grandes rasgos las características del sistema de desplazamiento. Y bueno, las características entre ambos métodos son que en el sistema de mezcla tenemos caudales reducidos a altas velocidades, y en el de desplazamiento tenemos grandes caudales a bajas velocidades. También el grado de turbulencia es mayor en el sistema de mezcla que en el de desplazamiento, debido a las velocidades que manejan.
También la potencia de enfriamiento que se requiere es mayor para el sistema de mezcla que en el sistema de desplazamiento. Eso puede ser un factor debido a la delta T que ambos manejan, y que el delta T que se tiene en el sistema de mezcla es mayor que el de desplazamiento. Aquí también la concentración de los contaminantes puede ser mayor en un sistema de mezcla o sistema común en el de desplazamiento, ya que este se alcanza a mezclar con el aire que va ascendiendo, y bueno, al crear esa mezcla puede volver a introducir algunos contaminantes. Y en el caso del sistema de desplazamiento, pues no, porque ya el aire caliente sube, donde ya se está llevando el aire y los contaminantes, y el aire frío se está inyectando a ras de piso sin ningún contaminante. Aquí también una de sus características son la flexibilidad de colocar difusores y rejillas tanto de inyección como de retorno es mejor para el sistema de mezcla, ya que en el de desplazamiento se tienen grandes dimensiones debido pues al caudal que manejan, y también bueno, en el sistema de, de desplazamiento pues vamos a tener grandes ductos. Vamos a tener grandes ductos que tenemos que coordinarnos bien ahora sí, con las arquitecturas para que nos den un espacio dentro de los muros o afuera del muro para poderlo bajar a ras de piso y donde pueda ser distribuido. Este sistema de mezcla no ha tenido, si bien, mucho auge aquí en México, y pero ha empezado a entrar en muchas obras, o ya está empezando a ser considerado. En Europa tiene demasiado auge, lo han optado como una medida muy buena debido a la eficiencia energética que aporta, y lo han estado implementando más en aeropuertos, estaciones de trenes, donde aquí ya al arquitecto ya es algo, ya lo ven como un bien, vaya. Entonces buscan la manera de que, ok, pues vamos a tener desplazamiento, pues vamos a hacerlo bonito. Incluso hay unas que parecen traves, que no son traves, son los ductos y que inyectan, y la verdad se ven muy, muy padres este tipo de sistema. Y bueno, como conclusión, tenemos que el sistema de difusión y movimiento de aire representan la parte final y visible de un sistema de aire acondicionado, y que este condiciona el éxito o fracaso de todo proyecto, como lo comentábamos, desde la fase de cálculos hasta la fase final, que es la instalación, ya que influye directamente sobre el nivel del confort que el ocupante va a sentir. Si hacemos una mal distribución, si no consideramos un buen sistema de mezcla, va a ser más caro arreglarlo, y eso incluye igual para niveles de ruido. Si no consideramos una buena salida de aire, un buen nivel de ruido, intentar solucionar después el problema va a salir mucho más caro que haberlo instalado. Y bueno, vamos a tener malos a los clientes. Eh, También el confort del ocupante depende también de la calidad del aire del interior, ya que la difusión del aire está ligada con la evacuación de los contaminantes y hace posible un ambiente sano para las personas. Igual, si no consideramos una buena difusión, pues vamos a tener contaminantes, y eso eh, genera problemas de salud en las personas. Y también la difusión del aire influye directamente sobre los ahorros energéticos que se va a tener en el edificio o lugar de instalación. Esto, bueno, pues depende qué sistemas se vayan a considerar, y
y vaya, todo el método que se vaya a poner. Bueno, esto es todo por mi parte, espero les haya aportado un poco, si bien siempre es bueno aprender o reforzar algo, incluso todos aquí podemos tener algo de conocimiento. Los, bueno, los invitamos a igual a visitar nuestra página. Ahí podrán encontrar, hablando de los sistemas de difusión, ahí podrán encontrar cualquier elemento que va a cumplir con las necesidades del proyecto. Y créanme, son diseñados por unos especialistas en el ramo. Lo hacen con simulaciones, lo hacen con todo, son unos proyectos de primera calidad. Hola, Marcos. Sí. Hola, Marcos, ¿qué tal? Hola, amigos. Hola, amigos, ¿qué tal? Veo a mucha gente conocida conectada, muchísimas gracias. Bueno, en esta parte, como comenta Marcos, me gustaría hacerles una invitación para que visiten nuestra página, en la cual van a encontrar un portafolio de productos que les pueden brindar soluciones para diferentes necesidades. Para nosotros, en esta parte del webinar, su opinión es la más importante, por lo que los invitamos a colocar en el chat sus preguntas, las cuales estaremos leyendo para que Marcos las vaya respondiendo. Te voy a pasar un par de preguntas, Marcos, para que podamos empezar con esta dinámica. Vale. La voy a leer tal cual. Sistema de difusión puede ser más caro corregirlo, pero ¿es posible corregirlo entonces? Es la primera pregunta. ¿Cómo sería una forma de corregirlo? Son esas dos preguntas. ¿Es posible corregirlo una vez que calculaste mal? Sí. ¿Y cuál sería una forma de corregirlo? Sí, sí sería sí es posible corregirlo. Todo eso podría ser desde el estudio, vaya. Si nuestra carga térmica está mal, pues hay que atacar primero la carga térmica. Entonces, ya una vez teniendo la carga térmica y el aire, la cantidad de aire que vamos a inyectar, vemos que puede ser, es que hay dos maneras, o puede ser demasiado aire, demasiada velocidad, o no podemos tener aire. Si es demasiado aire, incluso podríamos hasta llegar a poner un tipo a lo mejor, no sé, un tipo de compuerta en el ducto, para evitar que tengamos mayor aire y poder distribuirlo en los demás ramales, que seguramente pueden estar faltando aire si es que aquí tenemos más o mayor alcance. O si el difusor está inyectando un aire a mucha velocidad, bueno, pues a lo mejor cambiar el difusor, o sea, recalcularlo para una menor velocidad. Esa podría ser una manera, y también puede haber otro tipo de problema, que sería a lo mejor el de ruido. Si es un problema de ruido, ahí sí ya está mucho más complicado, porque ahí sí entrarían a lo mejor algún tipo de estudio, no sé, personas que se dediquen a ese tipo de cosas, ahí sí es un poco más complicado, porque ya presentaría desde a lo mejor generar algún tipo de forros para evitar que el ruido rebote, o no sé, o sea, es más caro. Sí se puede, a lo mejor hay diferentes formas dependiendo de cada problema, pero de que se puede, y de que es caro, y de que lo debemos de evitar, se tiene que evitar desde la fase de diseño. Muy bien. Vamos a la siguiente, tenemos otra, la velocidad de terminación. ¿Cómo se considera en cuestión de cálculo? Normalmente siempre se tiene el dato de salida junto con el de alcance.
¿cómo se llama esto? ¿Se va a compartir la información del curso? Sí, es parte de lo que vamos a compartir. La pregunta es esa, Marcos. Ok, no la alcanzo a comprender bien. A ver. Normalmente siempre se tiene el dato de salida junto con el de alcance. Esa es la duda que se tiene. Normalmente siempre se tiene el dato de salida con el de alcance. Bueno, no sé si te refieras a la velocidad terminal que tenemos Sí, en la rejilla. Bueno, pues, si no la malentiendo, sí tenemos tres velocidades. Tenemos tres velocidades y tres alcances. Bueno, una considerada sería la velocidad en el cuello. Pueden haber muchos criterios de selección. Algunos se van por velocidad, otros por presión que genera para no generarle mayor presión a nuestros equipos. Otros no les puede importar y se van al tiro completamente que cumpla. Depende del, del criterio. En el dato del alcance, tenemos, como les comentaba, tres tipos de alcances. Bueno, si en tablas vienen tres tipos de alcances, el primero se refiere a una velocidad de 150, el segundo a 100 y el último a 50. Aquí es muy importante considerar lo que comentábamos, el efecto Coanda. Si vamos a tener un efecto Coanda o que consideras que se va a tener un efecto Coanda, debemos de tener en cuenta que en la segunda, en el segundo alcance que tenemos, a 100 pies, ahí nuestro aire va a comenzar a descender. Entonces, hacia la zona ocupada, va a estar eso en una zona no ocupada, que es la parte de arriba. Una vez que se despega, que es el punto crítico, que ya alcance esa velocidad, va a empezar a descender. Y cuando empieza a descender, cuando entra a la zona ocupada, ya llega a nuestro último alcance, que será nuestro último número, que serían los 50 pies por minuto. No sé si esa era la duda en cuanto a velocidades y alcances. Ok, están preguntando también por un tema de condensación. Eh, ¿Cuál es la razón por la cual los difusores generan mucha condensación? Hay dos preguntas que se refieren a lo mismo. El difusor en sí, bueno, lo que hemos observado, el difusor como tal no genera la condensación. Lo que genera la condensación es el ducto antes de llegar al difusor. Eso puede ser porque no está bien aislado o porque se tiene alguna fuga. Aquí en Grupo NAM, igual muchos se presentó ese caso, y aquí fue una solución que la verdad yo creo no muchos la tienen. Fue una solución muy buena, que es ponerle esponja en la parte trasera del difusor. Todos nuestros difusores traen llamémosle esponja, en todo el perímetro del difusor por la parte de atrás. Esto es lo que nos ayuda a que a que no haya condensación. O sea, la condensación no se va a presentar en la cara, se presenta antes de entrar al ducto. Si tenemos entre el plafón y la losa, ya tenemos una temperatura alta, porque ahí hay luminarias, pasan cables, o sea, la temperatura es alta. Al pasar el aire, que tenemos un aire frío, a, no sé, llamémoslo 52 grados, que normalmente andan en eso el aire de inyección, al entrar en contacto el aire frío con aire caliente, pues se crea un choque térmico. Se crea un choque térmico, hacemos que el aire vaya a su temperatura de rocío y empieza a condensar. O sea, lo que se ha visto aquí es que la condensación está antes del difusor, no en el difusor. Y eso pues lo evitamos con la esponja que tienen nuestros productos. Muy bien, muy bien. Vamos con la última. Preguntan si en una nave industrial abierta se puede considerar igual la velocidad del aire y la terminación del aire. ¿Cómo? Perdón, ¿me lo puedes repetir, Oscar, por favor? Sí, con todo gusto.
En una nave industrial abierta se puede considerar igual la velocidad del aire y la terminación del aire. En una nave industrial, pues yo digo que no. Bueno, no, no sabría bien si gustas te puedo conseguir eso. Yo ahora sí que a criterio diría que no, porque pues, a grandes velocidades vas a generar un, eh, un disconfort en las personas. Si es aire exterior, pues puedes ayudar a tener movimiento, pero si es aire frío vas a generar mucho disconfort en las personas. Sí es importante considerar, digo, en naves industriales también vienen valores, vienen datos, ya sea por alguna entidad, ASRA o alguna que ocupes, o hasta la misma nave industrial ha de tener algunos datos. Esos te pueden ayudar a saber qué velocidades terminales debes de tener, porque eso, bueno, puede afectar hasta si hay papel se lo empieza a llevar o no sé, muchos. Ahí es importante considerar ahora sí que las normas de cada espacio. Muy bien, y bueno, pues aquí vuelven a preguntar por la condensación, si es que el cálculo de la ductería tendría que ver con el tema de que condensen los difusores o las rejillas. En la cara interior, o sea, pudiera afectar, como les comentaba hace rato en el cálculo, pero yo creo que el cálculo de la ductería a lo mejor no tiene nada que ver, porque el cálculo de la ductería nada más lo que nos va a aportar va a ser velocidad y presión al aire que le vamos a dar. El cálculo de la ductería es lo que tenemos, o sea, vamos a pasar tantos PCMs por un área determinada y a esa área depende una velocidad. Entonces, a lo mejor el cálculo de la ductería como tal no, eh, pudiera, no sé, checarse otras cosas. Eh, pero si gusta lo podemos investigar. La verdad, yo también ignoro lo del cálculo en las ducterías si se afecte, pero con gusto lo podemos investigar. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Marcos. Si podemos avanzar con la siguiente lámina, por favor. Queremos dejarles un correo con el cual podemos estar en contacto con ustedes. Esta es la primera parte de este webinar. Habrá una segunda parte el día jueves 4 de junio. Va a estar exponiendo Marcos la segunda parte de este mismo tema. Y hemos estado haciendo una dinámica que dio muy buenos resultados, que es poderles enviar un diploma digital. Este se enviará terminando la segunda sesión de este webinar. Les queremos agradecer su presencia y invitarlos a que se cuiden mucho y la pasen muy bien. Muchas gracias.